Gracias. Buenos días a todos. Es un honor que me hayan vuelto a invitar. Estuve hace 3 años y conocí, Aires por primera vez y sigo apreciando esta hermosa ciudad. Como bien dijo el doctor, vengo en representación de la Sociedad Panameña de Medicina Interna y he elegido este tema porque es un tema, además de interesante y académico, es un tema común en el cual estamos expuestos en nuestra práctica diaria. Solamente quería, para poder alegrar un poco el asunto, quería compartirles esta diapositiva. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes de la patria para nosotros en Panamá, y además de compartirles la felicidad que tenemos que por primera vez vamos al Mundial en Rusia, así que están bienvenidos a todos. Okay. A manera de justificar esta charla, recordar que las neoplasias tienen un riesgo de trombosis venosa elevado, un 20%, que es el tema de hoy, y que están relacionadas a una alta mortalidad. Vamos a tener entonces problemas con nuestro tratamiento, retrasos en los mismos. Y bueno, yo trabajo en una institución pública y privada y para nosotros también es importante el asunto de los costos y las hospitalizaciones prolongadas que conllevan esta complicación. ¿Okay? La primera vez, permiso, que no puedo hablar. La primera vez que se describió la asociación de trombosis y cáncer fue por este señor a final de 1700, Jean-Baptiste, pero no es hasta 1800 que el señor Trousseau describe este fenómeno y lamentablemente le tocó vivirlo en experiencia propia porque él mismo describe una tromboflebitis en su extremidad superior izquierda y un año después padece de cáncer de páncreas y fallece. Sabemos que las trombofilias pueden ser adquiridas o genéticas y es bien definido que el cáncer es una trombofilia adquirida donde hay un desbalance de este equilibrio que tenemos entre las medidas, la actividad procoagulante y la actividad anticoagulante. Y cuando hablamos de este tema nos surgen muchas preguntas, porque no es solamente si pongo la heparina o no la pongo. ¿Existe algún biomarcador? ¿Tengo una escala pronóstica? ¿Debo hacerle profilaxis a los pacientes que están de manejo ambulatorio? Si el paciente está posquirúrgico, ¿cuánto tiempo le doy la profilaxis? ¿Hay algún rol en los filtros de vena cava? Así que será un cliché, pero nosotros todos sabemos que es más fácil estudiar cuando hacemos el análisis con un paciente. Así que vamos a desarrollar este caso clínico. Tenemos una señora de 30 años en su puerperio inmediato con parto por cesárea de un producto de 32 semanas. Se le interrumpe porque se le hace un diagnóstico de linfoma difuso de células B grandes y la paciente tenía alteraciones neurológicas severas. Se le hace un CAT de estadiaje y se encuentra que tiene lesiones intraparenquimatosas cerebrales, conglomerados ganglionares con compresión extrínseca sobre el sistema venoso y obviamente lesiones extralinfáticas en metástasis ósea y en mama, que fue donde fue hecho el diagnóstico. Algo interesante de esta paciente es una paciente obesa, como verán su índice de masa corporal es de 44 y pues el tratamiento que se le propone urgente es un R-CHOP más alta dosis de metrotexate y se los especifico porque este tratamiento de dosis alta de metrotexate es muy mielosupresor. O sea que esta paciente en un momento va a hacer trombocitopenia. Las pruebas de función renal, hepática y el hemograma son normales al momento. Entonces, ¿qué tan común es? Bueno, ya les dije que hasta un 20% desarrollarán trombosis. El problema es que también tiene 3 veces más riesgo de recurrencia y generalmente el manejo se nos hace un poquito complicado porque también tienen 2 veces más riesgo de sangrado, ya sea por el uso de quimioterapéuticos y también pueden tener alteraciones en la función hepática, deben tener algo de coagulopatía, algunos tienen trombocitopenia relacionada a la misma quimio y no olvidemos el producto de degradación de fibrinógeno circulante que probablemente hará una disfunción plaquetaria. Tendrán elevado riesgo de muerte por enfermedad tromboembólica comparado con los que no tienen. Entonces, pues nuestra primera pregunta es si existe algún biomarcador que nos podía predecir esta paciente si iba a tener una trombosis. Yo creo que algunos ya detectaron que clínicamente tenía un montón. Pero bueno, biomarcadores, ahora estamos evaluando algunos que están relacionados a lo que es la parte del endotelio, como la P-selectina, los inhibidores activadores de plasminógeno,
el factor tisular, que nunca deja de ser un centro de atención asociado a microvesículas en lo que es el cáncer de páncreas, la podoplanina. Se darán cuenta que siempre los tumores cerebrales tienen una tendencia mayor a hacer trombosis, y los receptores de factor de crecimiento epidérmico, como es en el cáncer de pulmón, y el dímero D, que es mi menos favorito porque se eleva por cualquier cosa prácticamente. En los años 50 solamente conocíamos factores clínicos como leucocitosis, trombocitosis, que todavía se mantienen, pero hemos arado un poquito. Y bueno, pues el factor tisular normalmente se expresa en lo que son el sistema retículo endotelial, en los macrófagos, y también en las células endoteliales, pero ahora lo tendremos expresado en exceso en tejido tumoral, entonces mediando interleucinas inflamatorias y factor de necrosis tumoral alfa. Esto es un diagrama de cómo funciona, por ejemplo, lo que les mencionaba en el tumor pancreático, el factor tisular, cómo aumenta lo que es la generación de trombina y fibrina a su vez, asimismo como por ejemplo el pulmón en el tumor de pulmón, que aumentará entonces factores de estimulante de colonia de granulocitos con una leucocitosis también y algunos mediadores en neutrófilos, generando a su vez más trombosis. Se sabe que no es el mismo mecanismo de trombosis para todos los cánceres, y allí hay algo muy interesante, porque quizás nuestras medidas de profilaxis no necesariamente serán las mismas para todos, así que no es monótonamente que vamos a decirle, bueno, vamos a ponerle heparina u otro anticoagulante. Y el claro ejemplo es el mieloma, que sabemos que en pacientes de bajo riesgo usamos aspirina. Entonces, pues el mecanismo debe ser un poco diferente. No está bien dilucidado, pero se sabe que los pacientes con inmunomoduladores, que son estas dos drogas que usamos muy frecuentemente, lenalidomida y talidomida, se pueden contrarrestar su efecto en pacientes de bajo riesgo con el uso de aspirina. Y esto era lo que les mencionaba en el tumor cerebral mediante la podoplanina. Hay más estudios en ratones, pero bueno, ya saben que seguimos investigando. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo generales, asociados al tratamiento, algunos modificables, pero reconocemos de altísimo riesgo los tumores de cerebral, páncreas y los linfomas. El uso de eritropoyetina en aquellos pacientes con anemia de enfermedades crónicas que a veces les brindamos, y aumento de los leucos, de las plaquetas y anemia, y obviamente enfermedad tromboembólica previa. En nuestra paciente del caso, tenemos que tiene un cáncer activo, sabemos que está en un estadio 4, ahí tenemos dos factores de riesgo, tenía una masa bulky con compresión extrínseca, estaba embarazada, y ni hablar del puerperio que eleva 20 veces más el riesgo de trombosis, había tenido una cesárea, una cirugía previa, obesa y para acabar linfoma. O sea que ella era la combinación perfecta para hacer una trombosis. Esto es nada más para recordarle el mieloma múltiple, que tiene un caso diferente, en donde el mieloma per se considera como un factor de riesgo. Si tiene alguno de estos de la columna de la derecha, 2 o más, ya la profilaxis con aspirina sola se queda corta. Así que debemos usar heparinas de bajo peso molecular o warfarina para tener un INR en 2-3. Entonces, también tenemos otros factores de riesgo. No solamente es tener cáncer, sino dónde lo tenemos, y probablemente el riesgo relativo general es casi de 4. Y esto era lo que les hablaba, los de alto riesgo, páncreas, el cerebro, y los hematológicos de moderado riesgo, pulmón, colorectal, y de bajo riesgo, mama y próstata. Y a mayor estadio, mayor riesgo también. ¿Okay? También influye el tiempo del diagnóstico. Al principio el paciente tendrá mayor riesgo de trombosis conforme va pasando el tiempo, y la terapia disminuirá su riesgo. Y en la parte quirúrgica, pues el pico de riesgo de trombosis se alcanza entre 1 y 2 meses, y eso es importante para nuestra práctica, ¿no? La quimioterapia obviamente también, a mayor pasado el tiempo, menos va a bajar el riesgo de la trombosis. Entonces, ¿a quiénes ofrecemos tromboprofilaxis? Obviamente, ambulatorios no está indicado a todos, sino es que a casi ninguno. Se han elaborado algunas escalas de puntuación, como la escala de Corana, que muestra una sensibilidad muy baja de un 20%, y detecta falsos positivos de un 79%. Pero estas escalas fueron
evaluadas en pacientes con cáncer en general. Y comencé la plática comentándoles que el mecanismo de trombosis en los diferentes neoplasias es diferente, o sea que no es aplicable a todos nuestros pacientes. Y hay muchos estudios en donde se trató de evaluar esto, el PROTECT, el SAFE-ONCO, el CONCO, y todos descubrieron que había una disminución en la producción de la trombosis, pero ninguno demostró que hubiera mejora en las tasas de mortalidad. Así que esta es la principal razón por la cual desestimamos una tromboprofilaxis ambulatoria. Pero ¿qué hacer con estos pacientes que van a cirugías y tienen cáncer? Pues sabemos que el riesgo de la trombosis es mayor post-op que en la población normal, y sabemos que algunas cirugías tendrán más riesgo, como las ginecológicas, las pélvicas y las urológicas. Entonces las guías de ASCO mencionan que la profilaxis debe recibirse antes y al menos 7 a 10 días post-op, pero tiene una población específica relevante, que es aquellos que tienen cirugías abdominales o pélvicas de alto riesgo, que de alto riesgo se definen que han tenido un tiempo de anestesia de más de 2 horas, que han tenido encamamiento prolongado, que son mayores y que tienen un cáncer avanzado. En esos pacientes profilácticamente debemos extenderle el tiempo a 4 semanas. Entonces, siguiendo con nuestro caso clínico, la paciente, como les comenté, se le hizo un CAT de estadiaje e incidentalmente se vio que tenía trombosis extensa en la femoral común y ambas ilíacas. Se revisó el expediente y sí tenía tromboprofilaxis, tenía 40 miligramos subcutáneos cada día. Pero nuestra pregunta en esta paciente con un índice de 44 sería suficiente, vamos a revisarlo, y se decidió iniciar anticoagulación 1 miligramo por kilo cada 12, tomando en consideración que la paciente sí tenía lesiones intracerebrales que anteriormente se creía que era una contraindicación para la anticoagulación por el riesgo de sangrado. Así que se plantea este manejo debido a que esperamos una mielosupresión con trombocitopenia. Esta paciente probablemente se hubiera beneficiado de aumentar la dosis profiláctica a cada 12 horas por su índice de masa corporal, ¿no? Aquí tenemos las diferentes formulaciones de heparina de bajo peso molecular y no fraccionadas que se pueden utilizar como profilaxis en esta paciente. No es por desestimar la atención de los colegas, pero bueno, es bueno saber que podemos emplear estas medidas en pacientes con índice de masa corporal mayor de 40. Y bueno, lo mismo de recordar la aspirina en los pacientes con mieloma múltiple de bajo riesgo. Las dosis terapéuticas, pues ya sabemos que la enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular preferida y es la que más estudios tiene, la dosis es 1 miligramo subcutáneo cada 12, pero se puede ajustar si la tasa de filtración glomerular es menor de 30. El fondaparinux sí estaría contraindicado si hay una falla renal importante. Y los NOACs, que ahora están muy en boga, ya se está planteando, hay muchos estudios corriendo, pero ahorita no tenemos aprobación de FDA. Estos son los estudios que están corriendo a Apixaban, tienen estudios en pacientes en profilaxis ambulatorios de manejo médico, quirúrgico, en trombosis aguda, y pacientes que van específicamente a cirugías ginecológicas, y en pacientes con mieloma. Así que bueno, yo creo que en las próximas guías ellos estarán incorporados. Pero por lo pronto, si se decidiese utilizar, es off-label. Es una cuestión entre médico y paciente, y también los pacientes están estudiando y algunos van al consultorio y te preguntan, ¿por qué no puedo usar Apixaban si tengo una amiga que le dan esa pastillita y no tiene que estar tomándose INR ni inyectándose? Así que es importante igual tomarlos en consideración y estudiarlos. Y aquí están los estudios de otros NOACs, que es el Endoxaban y el Rivaroxaban. Ok, entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos para tratamiento y profilaxis? Las absolutas es que tenga una lesión cerebral con sangrado. No necesariamente tener la lesión cerebral lo contraindica. Ojo, que sea un paciente que tenga algún mínimo indicio de que esté sangrando, obviamente ya no podemos darle tratamiento ni profilaxis, y un sangrado activo de otro origen que habría requerido al menos 2 transfusiones en menos de 24 horas. Las relativas, tenemos que las plaquetas sean menores de 50.000, que tenga una coagulopatía de base, que haya estado usando anestesia neuroaxial, punción lumbar y que tenga metástasis cerebrales y alto riesgo de caída. En nuestra paciente, pues vamos a poner las lesiones intraparenquimatosas y evidentemente, pues con las dosis altas de metotrexate irá a una trombocitopenia. Entonces,
¿Qué hicimos? Le poníamos un filtro de vena cava, bajábamos la dosis. Bueno, esta paciente, como esperábamos una mielosupresión importante y a pesar de que las guías te indican que si las plaquetas bajan menor de 25.000 puedes usar transfusiones, nosotros hicimos una consulta cardiovascular, sin embargo las guías para ponerle el filtro de vena cava no pasó. Así que nos tuvimos que manejar con disminución de la dosis de las heparinas cuando las plaquetas nos cayeron en una DIR de hasta 30.000. Por suerte no bajó menor de 25 y no tuvimos que transfundir. ¿Ok? El manejo crónico. La enoxaparina es la preferida durante los primeros 6 meses y el tratamiento realmente no debe suspenderse hasta que el cáncer esté controlado. He aquí porque los pacientes van a preguntar por otros anticoagulantes. Nadie aguanta estar inyectándose más de 6 meses. Bueno, las mujeres embarazadas que a veces tienen que inyectarse 10 meses, pero eso es algo muy tedioso al paciente y uno tiene que conocer las alternativas, ¿no? Y la duración de esta anticoagulación, si el paciente ha tenido una trombosis asociada a dispositivos como catéteres, puede ser hasta 3 meses y no es necesario retirar el dispositivo, ¿no? Siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. Si el paciente tiene un cáncer avanzado con pobre pronóstico, ¿qué tanto tiempo le vamos a dar la anticoagulación? Bueno, ya eso es un tema individualizado, claro, no todos los pacientes los podemos manejar como si fueran una guía sin aristas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de recurrencia? Dependerá de el estadio del cáncer, del sitio del cáncer y de otras características clásicas del paciente. Y como ven, en todos podemos nombrar que el riesgo de recurrencia estará elevado. Y bueno, por último, si tenemos una trombosis recurrente, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos buscar una terapia alternativa. Si estaba con warfarina, lo cambiamos a una heparina de bajo peso molecular. Si estábamos con una heparina de bajo peso molecular, también tenemos que valorar si el paciente ha sido adherente al tratamiento. Algunos quizás no han estado siguiendo el manejo y obviamente vienen retrombosados. Tienen también que ponerse a pensar si el paciente está haciendo alguna complicación, tipo un HIT, o está haciendo un síndrome de Trousseau, o tenemos algún tipo de resistencia terapéutica. Así que esto era lo que les quería comentar y se trabó esto. Ahí va, sí, así termino. A modo de conclusión, esto no anda. Bueno, a modo de conclusión, la enfermedad tromboembólica es una manifestación común en cáncer. Tenemos que valorar la posibilidad de iniciar profilaxis en todos los pacientes hospitalizados, por casi todos. No hay evidencia que soporte la profilaxis ambulatoria, excepto en cirugías por cáncer de alto riesgo hasta 4 semanas. El tratamiento de la enfermedad tromboembólica es la anticoagulación. Es necesario valorar cada paciente de manera individual, como les digo, y tenemos que tomar en consideración estas situaciones especiales.